bendiga, buenos días a todos. Buenos días. Verdades bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, le da los buenos días, sobre todo mis amigos también por ahí en las redes sociales, mis hermanos en la fe, gloria a Dios. Pues vamos a tocar un tema, quisiéramos hablar un poquito, es importante hablar sobre la familia, un tema, pues yo considero importante porque pues la familia viene a ser el núcleo de la sociedad y si las familias no están bien, si no hay bases espirituales, bases morales, pues vamos a tener desde luego problemas en la sociedad. Venía yo por ahí escuchando en el radio a diferentes políticos que pues quieren hacer lo mejor y ofrecen y que tal partido político y que yo te ofrezco la paz y vamos a quitar lo malo y le tiran al partido que está en turno y ahí está la lucha entre poderes, ahí no, que yo te ofrezco, si no es el PRD es el PAN y que si no es el PRI y que no, el Morena no está haciendo nada y que yo te ofrezco y yo te ofrezco y yo te ofrezco. Y ahí está la lucha, vamos a decir, humana, pero verdaderamente la triste realidad es que ningún poder humano puede quitar los problemas que existen en el mundo. Eso es lo que tenemos que entender. Ningún poder humano puede quitar los problemas que hay. Mencionábamos en otro video que el pueblo judío, viendo a los pueblos que estaban alrededor de pues querían un rey y estos van con con el profeta y le dicen, ¿sabes qué? Con el profeta Samuel y le dicen, ¿sabes qué? Queremos un rey igual que los otros. Y ahí es donde también a mí me da tristeza porque si el pueblo judío dependía directamente de Dios, de las bendiciones que Dios le había dado al pueblo, ¿cómo es posible que quieran dejarle ese poder al hombre para depender del hombre e imitar lo que otros pueblos hacen, siendo idólatras, siendo convenencieros, siendo posesivos, siendo etcétera, etcétera? Y claramente que esto le trajo consecuencias malas al pueblo judío, porque pues Dios llamó a esos reyes a dirigir un mundo mejor a través pues de las enseñanzas o los mandamientos que Dios establecía a través de su palabra, ¿verdad? Y bueno, utilizando pues a esos reyes o gobierno. Pero hemos visto que no fue así, que la negaron. Ahí tenemos nosotros la historia del primer rey que fue Saúl. Fue llamado al ministerio, pero pues falló. Hizo las cosas contrarias a Dios, desobedeció, buscó los espíritus a través de la brujería, etcétera, etcétera, y ahí está la cosa. Y ahí tomó el reinado David, aquel que venció a aquel hombre gigante que se llamó ¿cómo? Goliat, así es. Entonces David pues también pecó, mirando la mujer de otro hombre que ya estaba casado, y esta ya estaba casada, entonces produce pecado y es castigado por el Señor. El fruto de aquello es pecado y el hijo que les nace muere, porque la Escritura dice, porque la paga del pecado es la muerte. Ahí está. Y así sucesivamente, si hacemos nosotros un análisis de los gobiernos, pues vemos que todos infringen en desobediencia, en pecado, y que ningún gobierno terrenal puede ser de buen guía para el mundo, para la gente. De modo de que
más que Dios puede dirigirnos a vivir correctamente. Nadie. Solamente Dios, puesto que es nuestro hacedor, quien nos hizo, y Él establece sus normas. Pues a través de la Biblia vemos también que después de que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? El mundo se contamina en maldad y en pecado, y pues hay muerte, hay delincuencia y muerte, hay robo. Se extiende el pecado por toda la tierra, y hasta que pues Dios ve la obediencia de Noé, y pues termina con esa etapa de la vida en ese mundo, con el diluvio, y luego empieza un nuevo orden con Moisés a través de los 10 mandamientos, porque pues Dios dice, bueno, voy a hacer que esta generación que le vamos a dar vida a través de Noé y sus familias, pues puedan vivir de una manera ordenada, porque antes se hacía venganza, vamos a decirlo así, personalmente, diente por diente y ojo por ojo, etcétera, etcétera. Y eso no era correcto, pues, porque pues de una situación tan sencilla se establecía pues un pago muy alto, o no eran acuerdos, o más bien no eran correctamente establecidos bien los castigos, etcétera, etcétera, como lo hacen algunos países todavía en Europa, que una persona cuando roba le cortan las manos. Se me hace excesivo eso, para Dios también. Por eso estableció Él los 10 mandamientos, para que a través de estos la gente pueda vivir de una manera adecuada. De modo de que es importante, querido amigo, que nosotros vayamos a conocer qué es la familia, porque Dios, después de que casó a Adán y a Eva, pues sí, porque los unió, los bendijo, les dijo también que procrearan, que se multiplicaran por todo el mundo, ¿verdad? Y lógicamente bajo la bendición de Dios, pero también les dijo lo que deberían de hacer y lo que no. Hasta que llegó el diablo, los engañó, ¿verdad? Entró en pecado por la desobediencia, y bueno, de ahí se establece una serie de normas que tenemos que seguir, pero normas desde luego de Dios. Es por eso que si nosotros buscamos la norma espiritual, sabemos que nos va a ir bien, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios establece en su palabra, si nosotros vemos, si nos podemos ir al Éxodo capítulo 20, para los que por ahí nos están viendo en las redes sociales, pues tenga su libreta y lápiz, ¿verdad? Éxodo 20 dice así. Es importante mencionar estos puntos, porque si seguimos lo que el Señor nos enseña, pues nos va a ir bien. Dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto quiere decir que cuando los padres no obedecen el mandamiento, cuando los padres no enseñan la conducta correcta a los hijos, pues van a venir las consecuencias que nosotros llamamos generacionales. Los hijos o nietos van a pagar lo que los padres están haciendo como pecado, y es lo que luego no entendemos. Y en cuanto a las imágenes, a la idolatría, Dios lo establece aquí, señores. No debemos de tener ninguna imagen, ninguna, ni forma de hombre, ni animal, ni muerte, ni nada de eso. Nada de eso, porque Dios es espíritu, y tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad.
a través de la oración, cerrando nuestros ojos y a través de su palabra. Eso es lo correcto. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día el reposo será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y aquí la gran mayoría de la humanidad no está haciendo eso, al contrario. Discriminan al padre, a los padres, los atacan, los violentan y muchas de las veces, son hasta muertos. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, lógicamente que si vemos todo esto, vamos nosotros pues a señalar que en la mayoría de esos mandamientos, pues estamos nosotros pecando porque estamos haciendo todo lo contrario. Así de sencillo, estamos haciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Y eso pues no es correcto, porque pues, si Dios nos está dando una norma, unos deberes que tenemos que hacer nosotros y no los hacemos, pues vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar precisamente primero la educación de Dios que nos dé enseñanza, ¿verdad? Que nos dé la dirección para poder guiarnos correctamente. Si lo hacemos así, el mundo cambiaría y tendríamos nosotros una bendición totalmente diferente. De modo de que si vamos a hablar de la familia, ¿verdad? Como lo hizo el Señor pues con Adán y Eva y lo establecido por Él. Si vamos a hablar de la familia, vamos a hablar, ¿verdad? Que en la Biblia, ¿verdad? Se encuentra, digamos, el manual del fabricante, porque Dios nos hizo y no hay nadie que sepa mejor que Él lo que nos hace funcionar bien. Cuando seguimos la sabiduría divina podemos esperar vivir en armonía en nuestras familias, gozándonos con nuestros hijos. Es por eso que sí necesitamos pues nosotros la dirección de Dios. ¿Por qué tenemos que ser guiados por Dios? Porque a través de la salud, porque a través de la familia vamos nosotros a aprender a glorificar a Dios, para llenar la tierra y tener dominio sobre ella, para gozarnos nosotros con nuestros padres, nuestros hijos y honrar a Dios. Es importante que nosotros hagamos y aprendamos esto. Dice en Proverbios 22:6, ¿verdad? Un proverbio muy sabio, ¿verdad? Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Puesto que la función de enseñar y corregir es todavía obvia y tan extensa, la estudiaremos más a fondo para que podamos aprender. Por eso es importante que en este caso los judíos, ¿verdad? Instruían en la palabra de Dios o siguen instruyendo a sus hijos para que ellos lleven correctamente. Ellos observan el crecimiento de sus hijos, ¿verdad? Y ellos van guiando
desde los 5 años hasta los 15, 16, 17, que ellos ya empiezan a ser independientes y que ya empiezan a tener cargos y que también ya empiezan a pensar en el matrimonio, etc. Entonces los padres pues llevan un proceso con los hijos de enseñanza, de guianza, y están al tanto de que no se desvíen, dándole a los hijos pues la dirección correcta, la enseñanza correcta, para que no se pierdan, ¿verdad? Que pues nosotros estamos fallando aquí, porque si no lo hacemos correctamente, si nosotros como padres no lo hacemos correctamente, si nosotros como padres andamos tomando, fumando, diciendo groserías, maldiciones, tatuajes, cigarro, adulterando, buscando la homosexualidad, el lesbianismo, ¿cómo queremos nosotros enseñar a nuestros hijos las cosas correctas si nosotros como padres estamos fallando en todo? Entonces no vamos a hacer familias positivas y limpias, mucho menos sociedades correctas delante de Dios. De modo de que sí necesitamos nosotros la instrucción. Por eso los judíos pues enseñan de la manera correcta las cosas de Dios para ver frutos correctos, ¿verdad? Ya que si vemos también, sabemos pues que no es un país perfecto, ¿verdad? Porque la Escritura dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Israel no deja de ser el pueblo elegido de Dios. Aquí está. Entonces, cuando nosotros guiamos correctamente a nuestros hijos y les enseñamos las maneras correctas, pues vamos a encontrar frutos, ¿verdad? Como lo acabamos de leer en Éxodo 20, nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a honrar precisamente a los mayores. En este caso a nuestros padres, honrar a los abuelos. Yo me acuerdo hace muchos años, ¿verdad?, que para mí era bien importante los adultos mayores, le tenemos un buen aprecio, le dábamos la mano a los abuelos, a los padres, signo de respeto, de autoridad, de sabiduría, cosa que ahorita ya pues se perdió. Pero cuando nosotros lo hacemos con nuestros adultos mayores, pues vamos a vivir nosotros una enseñanza adecuada para que después los hijos lo hagan con nosotros mismos. Dice la Escritura, lo que ya leímos nosotros en Efesios 6:1, honra a tu padre y a tu madre. El Nuevo Testamento nos dice, hijitos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Pues sabemos que cuando obedecemos a nuestros padres, quienes se preocupan en las enfermedades, en nuestro crecimiento, pues es importante que lo honremos. Pero honrar no es que le lleves tú un dinerito, un plato de sopa, no, sino con tu propio testimonio, que aprendas a vivir correctamente. Y esto es de lo que se trata. Hónralo con tu buen proceder, con tu buen testimonio. Entonces ese es donde nosotros pues también nos tenemos que preparar y preparar a nuestros hijos, sobre todo para obedecer a Dios. Entonces es importante que nosotros aprendamos a llevar ese propósito. ¿Cuál debe ser el gobierno en la familia? Bueno, pues el gobierno en la familia son los padres, y los padres deben de determinar, demostrar sabiduría en Dios sobre todo, y sabiduría para poder guiar a los hijos de la manera correcta.
Muchos padres en el día de hoy no están seguros de si los problemas de sus hijos son el resultado de lo que heredaron o aprendieron de sus padres, o de las presiones y normas producidas por la sociedad. Aunque la mayoría de las familias no dan mucha atención al asunto del gobierno familiar, cada uno de nuestras prácticas, alguna forma de ellos en la vida cotidiana y diaria, la cual determina los métodos de disciplina, actitudes en cuanto a la comunicación y muchas otras cosas. Entonces nosotros debemos de guiar y aportar a nuestros hijos una buena disciplina, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que entre enseñarles, entregarles a nuestros hijos? Pues los valores, como lo dice Santiago 3:9. Le has hecho un poco inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. En este punto de vista bíblico de la naturaleza humana, levanta al niño al más alto nivel de significado y valor. El sentimiento y la autoestima de toda persona tiene sus raíces en el primer capítulo de Génesis, y en este tema continúa por toda la Biblia. Los padres honran a Dios al enseñar a sus hijos que es la costumbre de la maravillosa creación de Dios, y que también pueden disfrutar la comunión eterna con nuestro Dios Altísimo. Debemos de ver también nosotros, ver el valor de nuestros hijos, de las personas, el valor de nuestros hijos cuando tenemos que desarrollar el talento, las habilidades y el gran potencial de nuestros hijos. Pues tenemos que observar y hacer para que el niño empiece a estar fortalecido y tenga seguridad, como lo dice el Salmo 139:13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo porque formidades prodigiosas son tus obras. Prodigio soy yo mismo y mi alma lo sabe muy bien. Cuando los hijos aprenden esto y la dependencia de Dios y estar honrando a Dios, pues ellos van a vivir una vida recta, correcta delante de Dios, hasta que establecen una identidad en cada uno de nuestros hijos, claro, con rectitud, ¿verdad? Estas cualidades del niño, su significado y valor, su posesión de dones y capacidades y su fundamento de identidad hablan a los padres. Estas características declaran que el niño tiene derecho a que se le respete, declaran que el niño tiene una individualidad y valor únicos y que tienen su origen en Dios. ¿Qué es lo que tienen que hacer los padres con los hijos? ¿Cómo es como tenemos que guiarlos nosotros? Pues hay 8 puntos que podemos nosotros señalar aquí, ¿verdad? 1, el profundo respeto por cada niño. Tenemos que entender esto para que haya frutos correctos al final. El profundo respeto por cada niño. 2, la sensibilidad para la individualidad del niño, tanto en sus necesidades como capacidades. 3, obligación de proveer para las necesidades del niño. 4, reconocer que la autoridad delegada de los padres es dada por Dios. Esto lo tenemos que mostrar también. 5, la clara conciencia de los padres y de su propia pecaminosidad y su necesidad de ayuda, ya que a la edad de 4 o 5 años necesitan la ayuda de los padres para poder dirigirse, guiar la alimentación diaria, el vestido, etc. 6, el establecimiento sensato de los límites y reglas razonables. Tenemos que irle soltando a nuestros hijos, haciéndole mención de qué es bueno, qué no, y hacerle ver estas cosas
para que vean las diferencias. 7. Educación y corrección basados en los principios bíblicos. Hacerle ver, esto no se hace porque a Dios no le agrada. Y ellos deben de saber quién es Dios, que no le podemos fallar, porque si no, vendrán consecuencias más terribles. 8. Un ambiente caluroso y afectuoso de parte de la familia. Entonces, cuando nosotros seguimos estos puntos, pues vamos a ir construyendo hijos sanos y fuertes. De ahí que también tenemos que señalar que nosotros tenemos que ser ejemplo, guía a nuestros hijos en rectitud, en respeto, en obediencia, ¿verdad? Para nuestros hijos, para que ellos sigan el mismo ejemplo y podamos construir sociedades, familias fuertes, pero sobre todo, repito, guiadas pues por Dios. Como dice el Proverbio 6:20, dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Cuando duermas te guardarán, hablarán contigo y cuando despiertes, porque el mandamiento es la lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las represiones que te instruyen. De ahí que es pues importante de que nosotros pues respetamos nuestros hijos, seamos el ejemplo para estos mismos y que ellos mismos tengan un ejemplo, una imagen de los padres de una manera correcta, con amor y respeto. Eso es bien importante. Como dice el Proverbio 20:20, dice: al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en obscuridad tenebrosa. Proverbio 23:22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejece, no la menosprecies. Vea nada más. Entonces, hemos visto a través de la historia que cuando no se da un principio correcto a nuestros hijos, pues ellos van a vivir en contra de nosotros con problemas, con abandono, con desilusiones, con agresiones inclusive, y es lo que vemos nosotros en el mundo. Hijos que son rebeldes, hijos que menosprecian, que maldicen a los padres. ¿Pero por qué sucede esto? Por lo que estamos estudiando hoy, queridos amigos. Porque no se instruye al hijo de la manera correcta. Y también hay un punto que tengo que mostrar, que aclarar. Que un joven tiene que prepararse para ser padre. Es decir, escúchenlo, muchachos, no se duerman. Escúchenlo. Veo algunos dormidos por aquí. Que nosotros, si no tenemos nosotros la preparación, de parte de Dios, no estamos fortalecidos en Dios a través de sus mandamientos como seres humanos, como individuos independientes, si nosotros no conocemos el orden de Dios, ¿verdad? De nada sirve que vayamos a hacer familias y desgraciadamente, hijos, hombres, no tengan familias, no se casen si usted no está preparado correctamente, porque debo de establecer que aquellos que se casan tienen que estar preparados en las cosas de Dios, porque si no van a traer al mundo hijos a sufrir. Eso lo tengo que dejar bien claro, por eso hasta le subí la voz. Porque van a traer hijos a sufrir, a que se les suelten de las manos y que se pierdan. Entonces, estamos observando nosotros que necesitamos pues, ¿cuál es el papel de los padres? Amar a sus hijos. Ese es un punto bien importante que debemos nosotros estar hablando sobre de eso para poder nosotros crecer. ¿Cuál es el papel de los padres? Disciplinar a los hijos.
para que aprendan a vivir de una manera pues correcta. ¿Cuál es el papel de los padres? Regalarles el respeto, la autoestima y crecer de la manera correcta, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y más cuando el joven entra en la etapa de la adolescencia, es cuando se va a desarrollar más la madurez del joven, y es donde el mundo lo va a traer, si es en obediencia o va a ser en desobediencia. Así que invitamos a los padres a que busquen la sabiduría de Dios para que puedan ellos educar correctamente. Si no nos sujetamos a la escritura bíblica, queridos amigos, si nosotros mismos, si usted joven soltero no conoce a Dios y quiere así tener hijos, porque les gana más la calentura que estar preparados para traer hijos sanos. Entonces, la mayoría, un 90%, trae hijos al mundo sin conocer la responsabilidad de lo que conlleva tener un hijo. Por eso está el mundo en desequilibrio social, en guerras, en muertes, en alcoholismo, en drogadicción, porque no se le ha dado al hijo el camino, la guianza correcta. Así que, querido amigo, busca de Dios, querido joven. No traigas hijos al mundo a sufrir. Si no puedes, no tienes el modo económico y no tienes los principios bíblicos, ni te metas, no te cases mejor, porque vas a sufrir profundamente. Que Dios los bendiga. Compartan este sencillo mensaje a todos aquellos que crean ustedes que les puede ayudar. Dios les guarde, Dios los bendiga a todos.